Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga, hermanos, amigos, que nos miran a través de este medio de comunicación. Deseamos que Dios les bendiga a cada uno. Saludamos a todo el pueblo de Dios y a todo aquel que todavía no se ha entregado a Jesucristo, pero deseamos que Dios les bendiga y deseamos que el Espíritu Santo de Dios llegue a su corazón y lo ayude realmente para que pueda comprender su necesidad. Los saludamos, ¿verdad?, desde aquí de las instalaciones Alfa y Omega, Coatzacoalcos, México, para los que nos miran y nos escuchan en otras naciones, porque pues nos damos cuenta que gracias a Dios, porque Dios ha provisto este medio para que la palabra de Dios esté llegando a distintos lugares, y les damos la bienvenida, ¿verdad?, a este programa Viviendo Tiempos Difíciles y Tiempos Finales. El tema de hoy es el conocimiento en la palabra no es lo suficiente para alcanzar la salvación. Esta tarde, vamos a estar hablando sobre ese tema, porque el Señor Jesucristo nos habla mucho. Se encontró, en especial, el Señor Jesucristo se encontró con mucha gente. Claro, estamos hablando del pueblo de Israel, que tenía muchísimo conocimiento, pero desconocían realmente lo que era la salvación. Y esta tarde vamos a estar hablando, con la ayuda de nuestro Dios, sobre ese tema, porque es una necesidad, yo considero, muy importante. Voy a darle un espacio a mi esposa, que gracias a Dios, pues ella me ha estado acompañando, y vamos a dejarle unos minutos para que ella también salude al pueblo. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios bendiga a cada uno, ¿verdad?, de hermanos, amigos que nos miran por este medio. Y pues yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, también por la vida de nuestro hermano Santos, que Dios usa, ¿verdad?, para que él pueda ser posible esto, y que Dios lo siga bendiciendo. Y a todo el pueblo de Dios cristiano, ¿verdad?, pues solamente, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido que se esfuerce más, y hasta hoy se ha esforzado. Esforcémonos más cada día, porque el tiempo se acerca, su venida está pronto a la tierra. Dios les bendiga y los guarde. Amén. Amén, gloria a Dios. En esta preciosa hora, ¿verdad?, vamos a estar dándole lectura. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo fue enviado directamente, y como humano, Él nació entre el pueblo de Israel. Fue su ministerio exclusivo hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel, porque realmente la promesa de nuestro Dios era y fue para el pueblo de Israel. Pero sabemos que, como dice la palabra de nuestro Dios, a los suyos vino, hablando del Señor Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde está la situación, que el ser humano, antes de entregarse a Jesucristo, antes de recibir a Jesucristo en su corazón, nos damos cuenta que de ahí para atrás solamente es una criatura de nuestro Dios. Pero cuando el ser humano, la persona, se entrega a Jesucristo, reconoce su pecado, su necesidad de alcanzar la salvación de su alma, es ahí donde realmente nos damos cuenta que el ser humano se entrega a Jesucristo, porque descubre, entiende, reconoce que ha ofendido a Dios y que necesita
ese reconcilio con nuestro Dios. Así que esta tarde doy gracias a Dios y deseamos una vez más que Dios esté bendiciendo. Dios bendiga a todos nuestros oyentes y todos los que nos ven, ¿verdad? Y deseo que nuestro Dios bendiga a cada uno con esa bendición, dándole fe y arrepentimiento, y que esta palabra que vamos a estar dándole lectura sea para ellos más que una luz, que alumbre más que el entendimiento, sino que nuestro Dios le dé lo que el ser humano necesita para poder reconocer su necesidad. Aleluya, bendito Dios. Así que vamos a estar dándole lectura al libro de Lucas, el Evangelio del Señor Jesucristo que escribió Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 25. Vamos a analizar esta parte porque es muy importante para mí. La palabra de Dios es importante para que nosotros podamos entenderla. Necesitamos leerla o escucharla. El que no sabe leer, pero puede escuchar. Así que entonces es necesario que primero la escuche o la lea y que la entienda para poder poner por obra la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a darle lectura en el versículo 25 y vamos a mirar lo que una persona aparentemente hace una pregunta y aparentemente quiere alcanzar la salvación. Sin en cambio no es así. Pero vamos a darle lectura y vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a darle lectura del verso, bendito Dios, 25 al versículo 37. Y la palabra de nuestro Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bendito Dios. Aquí tenemos una respuesta. Pero él queriendo, o sea, el levita, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo, intérprete, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Deseamos que Dios bendiga esta palabra en cada corazón y vamos a tratar de acercarnos a la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos a este intérprete de la ley, la palabra lo dice intérprete. Era un conocedor profundamente de la palabra de Dios. Sin en cambio, su malicia se entiende porque dice que aparentemente le hace una pregunta a este hombre,
este intérprete de la ley le hace una pregunta al Señor Jesucristo y le dice, haciendo que heredaré la vida eterna. Lo considera como una herencia la salvación. Por eso le hace una pregunta, haciendo que heredaré la vida eterna. Y el Señor Jesucristo le contesta para que él realmente actúe por sí mismo, por su conciencia, por sus conocimientos. El Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito como tú lees? Como diciendo, de lo que tú te has ocupado, lo que tú has estudiado tanto tiempo, ¿qué es lo que dice? Todo lo que tú has leído, ¿qué te manda? ¿Qué es lo más importante? Bendito Dios. Y aquel hombre le contesta, bueno, lo más importante es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido. Realmente este intérprete de la ley estaba lleno de conocimiento, no era ignorante en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Sin en cambio, la palabra lo expresa que él llegó allí no porque él tuviera necesidad de conocimiento, no porque le interesara su salvación, no porque él sintiera que realmente el Señor Jesucristo fuera el enviado del Dios Todopoderoso, sino que dice que este intérprete fue con malicia, aparentemente a hacerle una pregunta como diciendo cuál es el camino que debo hacer. Pero dice que atrás de esa pregunta había una palabra de maldad, una palabra de malicia, porque dice la pregunta fue para tentar al Señor Jesucristo, para ver si sabía. Bendito Dios, qué maldad había en este intérprete de la ley. Y hermano, es una lástima, la verdad, que personas con tanto conocimiento vivan una falsedad, una hipocresía, porque este hombre conocía la palabra de Dios, sin en cambio no la vivía. Todo lo que él conocía de nada le servía. ¿Por qué de nada le servía? Porque vamos a continuar con la palabra de Dios. Sin en cambio, este hombre, cuando él da la respuesta al Señor Jesucristo, porque le dice el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué es la escritura que tú lees? ¿Qué dice? Como diciendo, ¿qué es lo que tú tienes almacenado en tu mente? ¿Qué es porque una cosa, mi hermano y amigo, una cosa es tener conocimiento. Tener conocimiento, o decir yo leo la Biblia todos los días, o yo voy al culto todos los días. Ok, está bueno, no digo que es malo, no, todo lo contrario, es bueno. Pero, y es bueno, porque mucha gente tiene muchísimo conocimiento en la mente. Pero una cosa es tener la palabra, el conocimiento en la mente, y otra cosa es tener la palabra de Dios en el corazón. Bendito Dios. Son cosas muy diferentes, son áreas muy diferentes, porque tener el conocimiento en la mente, ahí se queda. Pero cuando la palabra de Dios mora, habita en el corazón, las cosas son diferentes, porque dice la palabra de Dios, del corazón mana la vida y mana otra cosa también. Bendito Dios. Cuando nosotros oímos esta parte, este hombre da una respuesta, y la respuesta se la da al Señor Jesucristo, y le empieza a decir que lo más importante es amar a Dios. Y cuando le da la lectura, como diciendo de su mente, lo tenía ya memorizado, y el Señor Jesucristo al oírlo le dijo, bien has dicho. O sea, pues conoces la palabra de Dios. Pero ahora, dijo el Señor, le agregó otra cosa al conocimiento. Dijo, haz esto y vivirás. Hazlo. Lo que ya conoces, hazlo. Ponlo en práctica. Porque aquel hombre tenía la palabra en la mente, la tenía memorizada, mucho conocimiento.
Pero el Señor Jesucristo, que conoce los corazones y conoce la mente de cada ser humano, el Señor Jesucristo sabía que este hombre solamente tenía la palabra de Dios en la mente y de allí no pasaba. El corazón estaba cerrado en cuanto a la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos que el Señor Jesucristo le aplica, no solamente que se quede con el conocimiento, sino le dijo, hazlo, haz esto, ama a Dios con todo tu corazón. En otras palabras, sé sincero, ama a Dios, ámalo. Dice con todo, haz lo que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo, ámalo. Y es ahí, hermano, donde encontramos la palabra de nuestro Dios, que muchas veces nos llenamos la mente de palabra, de conocimiento, y nos llenamos la boca de hablar mucho, pero poco vivimos. Mucho es lo que hablamos, poco es lo que vivimos. Y el Señor Jesucristo le dijo, haz esto y vivirás. Porque el intérprete estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le habló acerca del conocimiento, porque él era conocedor, el intérprete. Y le dijo, ya cuando le contesta sabio, o sea, le da la respuesta correcta, el Señor solamente no le aplica otra cosa. Solamente le dijo, bueno, ok, ya tienes el conocimiento, ahora hazlo, ahora vívelo. Aquel hombre, cuando escucha que el Señor Jesucristo le habló 2 mandamientos que eran importantes y que viviera lo que él ya conocía, aquel hombre le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo le amplió más el conocimiento, le ayudó mucho más al intérprete, porque le ilustra para que aquel intérprete y usted y yo no nos quedemos solamente con el conocimiento y la mucha palabra en nuestros labios, sino que realmente entendamos lo que es necesario. Y realmente cuando nosotros oímos, cuando él hace una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ¿por qué este intérprete preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Es que conforme a la ley está escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hermano, o sea, es importante, pero eso fue conforme a la ley. Más ahora, dice el Señor Jesucristo, dijo, aún ama a tus enemigos, ámalos. Es difícil esta parte, sin en cambio, a veces tenemos que luchar porque no es fácil. Bendito Dios, no es fácil que alguien te está haciendo daño y que todavía tengas tú que amarlo. No es fácil. Sin en cambio, bendito Dios, es parte que nos mandan, que nos da la vida. Cuando aquel hombre hace esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, el Señor Jesucristo le da una ilustración y le dice un hombre, para que aquel hombre que aparentemente no entendía quién era su prójimo, el Señor Jesucristo le explica más en detalles y le dice, un hombre venía de Jerusalén y iba a Jericó. Bendito Dios. Resulta que se entiende que era un espacio posiblemente un poco solitario, porque dice que aquel hombre que venía de Jerusalén y iba rumbo a Jericó, dice que cayó o fue asaltado por ladrones. Esta palabra la encontramos que es un peligro, ¿verdad? Un ladrón es un peligro y realmente la palabra de Dios nos habla muy a fondo
O sea, acerca de, hay diferentes tipos de ladrones. Este es algo fuerte, pero la palabra de Dios nos habla acerca de que hay ladrones afuera y hay ladrones adentro. Pero bueno, aquí lo que vamos a concretarnos al tipo de ladrón que el Señor Jesucristo le habló al intérprete. Y le dijo, este hombre que venía de Jerusalén, iba rumbo a Jericó, con destino a Jericó, dice que cayó en manos de ladrones. Lo golpearon, lo lastimaron, lo despojaron. Y dice que después de que lo golpearon, le quitaron sus pertenencias y dice que lo dejaron. Lo dejaron medio muerto después de que lo golpearon tanto, lo hirieron. Vieron que estaba casi muriéndose, no podía caminar, ya no podía continuar su camino. Dice que fue tanto lo que lo lastimaron, lo hirieron, lo golpearon. Y dice que lo vieron casi medio muerto. Y lo dejaron ahí, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron a que ellos se fueron. Los ladrones se fueron. Ok, a lo que vamos. ¿Por qué estoy dándole lectura a esta parte? Porque hermano, hermana, amigo que nos escuchas, que nos ves a través de este medio, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando habla de este hombre, dice, observemos, cayó en una parte solitaria. Dice, cayó, allí lo golpearon en un lugar solitario. Allí lo golpearon, allí lo asaltaron, lo dejaron medio muerto y lo dejaron. Como diciendo, si se muere, pues qué mejor, ¿no? Le quitaron todo lo que él tenía. Pero resulta que era un camino muy transitorio, un camino muy conocido, pues, ¿verdad? Y dice que descendió un sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento, un sacerdote era un hombre que se ocupaba tanto de ofrendar, de ofrecer las ofrendas, los sacrificios a nuestro Dios. Ellos eran los sacerdotes, eran los que ministraban en el altar. Ellos eran los que ofrecían las ofrendas de los corderos, si había que matar un cordero, un macho cabrillo o un becerro, o había que ofrecer cualquier otro tipo de animal, o incluso las cosechas, parte de lo que eran las primicias o ofrendas que llevaba cualquier hombre del pueblo de Dios, lo llevaban al altar y los sacerdotes son los que lo ofrecían en el altar. Bendito es Dios. Y veamos este hombre que le servía a Dios, ministraba en el altar. Dice que cuando llegó, pasó por el camino y vio a aquel hombre que estaba tirado, todo herido, casi medio muerto. Lo vio y se fue de largo, se pasó, no le importó, no sintió absolutamente nada de compasión, no sintió misericordia, no sintió brindarle un apoyo. Y dice que se fue de paso sin importarle nada, si a lo mejor levantándolo podría prestar esperanza de vida, y se fue de largo. Y dice que afortunadamente, dice, pasó también un levita, que era uno de un levita es los que se ocupaban en el altar, en la música, eran de parte de los cantores, y en fin, eran personas que ministraban en el altar, se ocupaban aparentemente en la obra de Dios, sirviéndole a Dios. Pero este levita también fue del mismo parecer que el sacerdote, porque vio a aquel hombre ahí tirado, lo vio, no sabemos si fue de mañana, fue en la tarde o fue a mediodía. Lo cierto es que lo vio ahí, era de día, y lo vio ahí muriendo, desangrándose. No le interesó si tendría la oportunidad de vivir o si se moría. No le importó al levita, sino que él se fue y no le interesó.
Y allí nos damos cuenta que realmente tener conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente para alcanzar la salvación. Tener un puesto o tener un lugar de ocuparnos en el altar, en la casa de Dios y vivir otra cosa, hermano, amigo, bendito es el nombre de nuestro Dios. Nos damos cuenta cómo estos hombres, a pesar de que decían ser ministros de Dios, ministros en el altar, sin en cambio en su corazón, todo el conocimiento que tenía de nada les servía. Todo el conocimiento lo tenían en la mente, pero en el corazón no existía el amor de Dios, no estaba la misericordia de Dios. Y fue esas dos partes lo que Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: aprendan que misericordia, amor y dijo, misericordia y justicia es lo que quiero. Y realmente, hermano, nos damos cuenta cuán grande estamos equivocados, que muchas veces creemos que porque tenemos un puesto ya lo tenemos todo ganado. Pero aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando no tienen misericordia, cuando ven a alguien que está necesitado realmente y no le tendemos la mano, lo ignoramos por completamente, nos estamos descalificando como personas, como servidores de Dios. Cuando realmente no mostramos amor, ¿de qué sirve? No tenemos misericordia de aquel necesitado, de aquel que está tirado, de aquel que realmente necesita de tu apoyo. Y en vez de darle, como dijo Pablo, en vez de darle la mano, lo golpeamos para que pronto deje de existir, ¿no? Y dice la palabra de Dios que después de que pasaron estos dos, veamos una cosa, dice que pasó un samaritano por ahí y cuando lo vio se le acercó, dice que en su conciencia, en su corazón fue movido a misericordia, sintió compasión de aquel hombre que todavía estaba con un poco de vida y dice que se le acercó e inmediatamente veamos lo que hace aquel samaritano que no era un ministro, que no era un servidor de Dios, que no era un hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Él sintió amor porque estaba tirado, estaba herido, pero todavía tenía vida, hermano. A pesar que lo habían despojado, a pesar que le habían quitado todo y lo dejaron ahí para que se muriera, los ladrones que lo asaltaron. Con todo eso, miren que pasó un samaritano y fue movido a misericordia y dice que no era nada de él y él no era un ministro de Dios, no era una persona religiosa y nos damos cuenta que realmente la religión sale sobrando. Tener un puesto en una iglesia y no vivir ese amor de Dios, hermano, es una tristeza realmente. Bendito es Dios. Dice que este hombre agarró y veamos lo que hizo. Empezó, dice, a limpiarle porque dice que le echó aceite y vino. Y usted sabe, los que saben qué significa el aceite en lo espiritual representa al Espíritu Santo de Dios y el vino, el fruto de la uva, el bendito Dios representa la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo cuando Él celebró la última Pascua y celebró al mismo tiempo la Santa Cena, cuando Él tomó la copa, dijo, esta es la copa. Esta es la sangre del nuevo pacto, esta copa de vino.
es la sangre, es mi sangre, que por muchos es derramada. Esta es la sangre del pacto. Entonces nos damos cuenta, mi hermano y amigo, que realmente aquel hombre se acercó y veamos a quién representa este samaritano, que no era descendiente, no era judío, no era israelita, sinceramente, ¿verdad? Y sin en cambio el Señor Jesucristo dijo, este samaritano, mira lo que hizo, sintió compasión, sintió amor por el que estaba necesitado, aquel que ya estaba a punto de morir, y dice que lo limpió las heridas, lo vendó después que le limpió las heridas, dice que le echó, yo creo, lógica, yo creo en la lógica así, que si ya tenía horas ahí tirado, seguramente la sangre que le había salido por las heridas, no estoy seguro con que lo hayan herido, pero las heridas fueron tan fuertes. Normalmente yo me atrevo a decir que los golpes fueron en la cabeza, fueron en el rostro, lo cierto que abrieron las heridas. Y porque la palabra de Dios dice que estaba herido. Entonces lo más seguro que hubo heridas que rompieron la piel. Entonces seguramente estaban algunas heridas sangrando y este samaritano lo que hizo fue limpiar las heridas, quitar tal vez aquella sangre seca que estaba ahí. Y lo que hizo, dice, después de limpiarlo, vendó las heridas, lo subió a su caballo, a su cabalgadura y lo lleva al mesón. Y no era, repito, este hombre no era nada, no era religioso, no era nada por el estilo. Sin en cambio, nos damos cuenta que dice, lo llevó al mesón, lo cuidó ese día y al otro día él siguió su camino. Pero antes de irse, dice que sacó 2 denarios. Y le dijo al mesonero, le dijo, aquí están estos 2 denarios. Dijo, gasta lo que tengas que gastar, pero cuídamelo, atiéndemelo. Y si no te alcanza, dijo, lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regrese. Bendito Dios. Y el Señor Jesucristo le hace una pregunta, después que le explica todo esto al intérprete de la ley, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que yo estoy seguro que a pesar de que el intérprete le hizo esas preguntas al Señor Jesucristo, dijo tentándolo, como diciendo a ver si conoces, a ver tú qué dices, a ver si estás seguro de lo que andas enseñando. Yo me atrevo a decir que el Señor Jesucristo no le tomó en cuenta eso. A pesar de que sabemos que el Señor Jesucristo es el que escudriña nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos, con todo eso yo me atrevo a decir que el Señor Jesucristo, toda esta plática, toda esta largura de esta ilustración fue por amor al intérprete, queriendo ayudarlo, queriendo hacerlo entender que realmente no era suficiente todo su conocimiento que él tenía, no era suficiente todos los días que pasaba interpretando las escrituras o tal vez traduciéndolas, yo no sé qué tanto trabajo hacía, pero el Señor Jesucristo le hizo entender con todas estas ilustraciones, le dio a entender que no es suficiente tener el conocimiento en la mente y no poner por obra lo que ha aprendido. Cuando el Señor Jesucristo le habla todo esto, le hace ahora una pregunta el Señor, le dice, ¿quién de estos 3, el sacerdote, el levita, el samaritano, le dijo, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que estaba tirado? Dijo el intérprete, el que usó de misericordia. El Señor Jesucristo le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como diciendo, no te quedes solo con el conocimiento. No te quedes solamente con el puesto que tienes. Ve, porque el intérprete estaba ocupado dentro de la sinagoga. Frecuentemente estaba ahí para dar interpretación a los oyentes. Entonces,
el Señor Jesucristo cuando le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿A qué lo mandó? Yo le pregunto, ¿a qué lo mandó? A tener misericordia del necesitado. A no hacer males, a no hacer daño, sino a tener misericordia y apoyar a aquel que lo necesita. Bendito Dios, aunque nosotros podíamos entender que esta parábola tiene que ver mucho con la salvación, con la vida eterna, realmente es innecesario que todo esto podamos nosotros entender que la palabra de Dios nos manda, como dijo el apóstol Santiago, a no ser oidores olvidadizos o solamente lectores, maestros, enseñadores, predicadores. Santiago habla sobre esto. Dijo más bien, conviértete en un hacedor de la palabra. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al intérprete. Cuando el intérprete respondió y contestó, dijo, pues el prójimo del que cayó en manos de ladrones, dijo, creo que fue aquel que usó de misericordia. El Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vete y compadécete del necesitado. Vamos a darle lectura. Vamos a pedirle a la hermana que nos lea, por favor, Deuteronomios, capítulo 10 y versículo 12. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos puedes decir algo? ¿Qué dice la palabra? ¿Nos puedes compartir algo? Pues gloria a Dios. Es algo que Dios nos está mandando a que, ¿qué es lo que pide, verá, de nosotros? Que le amemos, primeramente que temamos al Señor. Si tememos al Señor, pues vamos a conducirnos como dice en la palabra, ¿verdad? Vamos a poder ser ahora sí hombres, mujeres de trabajo, de servir al Señor, de amarlo. Pero si no tememos, pues no tendremos que ahora sí practicar y poder servir al Señor, como dice, que le amemos, que le temamos y que andemos en sus caminos. Al andar en sus caminos, hermanos, pues nos está diciendo, ¿verdad?, que caminemos como Él quiere, como dice en su palabra, y que si también nosotros, no solamente temer, caminar, sino que también le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿verdad? Es algo importante para cada cristiano. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria al Señor. Es una parte, hermano y amigo que nos escuchas, que nos ves a través de este medio, realmente hace una pregunta la palabra de Dios y dice, ahora pues Israel, como diciendo, ahora pues cristiano, ahora pues hijo de Dios, porque aquí se habla en plural, le habla a todo el pueblo de Israel y le dice, ahora pues Israel, hablando a toda la nación. Y nosotros sabemos que el Dios de Israel es el mismo, el Dios de nosotros, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios te pide? Gloria al Señor. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Primero entra el temor, dice el respeto a Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios? Bueno, que lo respetes, pues, que lo ames, ¿verdad? Porque es el inicio. Dice, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué te pide Dios? Dice, lo primero es que lo respetes, que lo ames, que lo temas, que lo respetes y que camines dentro de la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ilustra la vida del creyente o la vida del ser humano
porque allí cuando el Señor Jesucristo habla sobre el camino angosto y el camino ancho, la puerta estrecha y la puerta amplia, los dos destinos, los dos caminos conducen a un destino cada uno. Y el Señor Jesús, aquí la palabra de Dios le dice a Israel, dice, lo que Dios te pide es que temas, que respetes a Dios y que andes en todos sus caminos, que andes, que no te salgas del camino. No quiere decir que salirnos es salirnos de la iglesia o yo qué sé de dónde, ¿no? Pero no se trata de eso. Hemos hablado y hemos dicho y entendemos que salirnos del camino de Dios es hacer lo incorrecto. La persona puede estar dentro de la iglesia y puede estar viviendo totalmente lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces realmente no necesita salirse de la iglesia para hacer lo malo dentro. Puede estar haciendo lo malo dentro de la iglesia y podremos decir que no se ha salido. Pero desde el momento que está haciendo lo malo, lo opuesto a la palabra de Dios, ya se salió del camino de Dios. Como diciendo, violó la palabra de Dios, se salió de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hasta cierto punto podríamos decir que nos sirve como dos muros, para que nosotros, por eso dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue adelante. Entonces, si nosotros respetamos a Dios, no nos vamos a salir, en otras palabras, no vamos a ir ahí, no vamos a ir a hacer lo que a Dios le desagrada y lo que a nosotros nos perjudica. Porque el que se sale de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, el que quebranta la palabra de Dios, hermano, tanto ahora sí, se aparta de Dios, hace lo malo, pero el problema más grande es para la persona que se salió del camino de Dios. Y sigue la palabra de Dios diciendo, y que tú andes en todos sus caminos, que lo ames. Aquí viene una parte, hermano, y lo vamos a mirar así un poquito, bendito Dios. Nosotros hemos escuchado que en el libro del Apocalipsis hay una parte que el Señor Jesucristo le dice a un ángel aparentemente, pero sabemos que es a un pastor, y le dice, has trabajado mucho, has hecho muchas cosas al pastor, al ángel de la iglesia de Éfeso, pero en realidad le dice, pero tengo algo contra ti. Aunque tú trabajas, aunque tú soportas, aunque tú sufres, aunque tú te esfuerzas mucho, pero dijo, eso todo está bien, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Eso es algo muy serio, muy importante, y estamos mirando porque en lo que estamos leyendo en Deuteronomios, Dios dice, quiero que me ames, quiero que temas, que respetes a Dios, quiero que camines en sus caminos y quiero que lo ames. Eso es lo que Dios te pide, que lo ames. Y cuando nosotros oímos esta parte, hermano, lo relacionamos con lo que el Señor Jesucristo le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, y le dice, tú has trabajado mucho, te esfuerzas y bueno, haces todo lo que más puedes. Dijo, pero te olvidaste de lo más importante. Has perdido tu primer amor. Y aquí lo que Dios dice, en lo que estamos leyendo, dice Dios, y que ames a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Si nosotros lo relacionamos con un matrimonio, hermano, porque este pastor de la iglesia de Éfeso, podemos ver que estaba agradecido, era esforzado, permanecía en el camino, tenía fe y tenía bueno todo cuanto no luchaba por servirle a Dios, pero ya no lo amaba. Aquí podremos decir,
tanto uno con el otro. Vamos a hablar un poquito en lo humano. Vamos a hablar de un matrimonio. En una pareja, un esposo puede vivir con su esposa y le puede dar todo lo que ella le agrade. Le puede traer, regalos finos, vamos a hablar así en global. Y le puede traer regalos, la puede llevar a pasear, la puede llevar a comer a los mejores restaurantes, la puede vestir de lo mejor, pero no la ama. Bendito Dios. Y viceversa también. La esposa lo puede atender, le puede dar las mejores atenciones con su ropa, con su comida, con sus antojos, con todo, ¿verdad? Con una casa limpia, y lo puede atender de todo, pero es posible que también, porque eso sucede, puede atenderlo, pero ya no lo ama. Y por eso la palabra de Dios nos está diciendo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Bueno, que lo respetes, que camines en sus caminos, que lo ames y que le sirvas. Mire, todo va junto, hermano, hermana. Y que le sirvas. Porque puede haber personas que a lo mejor son fieles a Dios, caminando en el camino de Dios, a lo mejor tan agradecidos, a lo mejor aman a Dios, pero nunca les sirven de nada. En otras palabras, no dan fruto. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a retirarnos de ahí, vamos a irnos a lo que dice Deuteronomios capítulo 11 y versículo 18 al 21. Vamos a pedir a la hermana que si nos puede dar lectura. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice así en nombre del Señor: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las señales y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por los caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Algo que Dios quiere, que la palabra de Dios, las enseñanzas que Dios nos ha dejado, Dios quiere que nosotros las practiquemos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros practiquemos esa palabra, lo mucho o lo poco que hayamos aprendido o lo que estemos aprendiendo. Dios quiere que toda esa teoría no se quede solamente en teoría, todo ese conocimiento que no se quede en una teoría, sino que la llevemos a la práctica. Porque si nosotros regresamos al tema del samaritano, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo le dijo al intérprete: ve y haz tú lo mismo. Como diciendo, no te quedes con la teoría que tienes, con todo el conocimiento, no te quedes con eso. No, ponlo por obra. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice en lo que acaba de leer la hermana, dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Mira, hermano, dice, ahora sí, Dios nos manda
ata la palabra en tu corazón y en tu alma. Ponla, átala a tu mano. Y yo me atrevo a decir que lo que Dios dice, que si la palabra está en tu mente, está en tu corazón y en tu alma, vamos a decir, no te dejará agarrar lo que no te pertenece. Porque el temor de Dios está ahí. El temor de Dios, cuando el temor de Dios está en nosotros, hay sinceridad en nosotros. El temor a Dios no te deja que hagas lo que no debes de hacer. Hacer lo que a Dios desagrada es un peligro para nosotros, es un peligro para tu alma. Por eso la palabra de Dios dice que tiene que estar como frontales en tus ojos. Y es una parte importante, hermano, que dice, serán como frontales. O sea, la palabra de Dios debe estar en tu mente, en mi mente, porque siempre va a llegar la tentación, porque siempre el enemigo va a tratar de hacerte daño, porque es el trabajo de Satanás, enemigo de Dios y enemigo de nosotros, de nuestras almas. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos realmente, ahora sí, que la palabra de Dios esté en tu corazón, esté en tu alma, esté en tu mente, porque, hermano, una cosa es, el apóstol Juan habla sobre la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos. Entonces, pero si el temor de Dios está dentro de ti, de tu ser, está dentro de mi ser, y no te descuidas, porque es una parte importante que muchas veces el pueblo de Dios o los hijos, las hijas de Dios se descuidan, y el diablo aprovecha cualquier descuido para hacerlo caer, para hacerlo fracasar. Pero Dios bendiga tu vida y también la mía, y Dios bendiga a cada uno, y que siempre el poder y el temor de Dios habite en nosotros. El versículo 19 nos dice: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira, hermano, qué bueno, yo digo, es como enseñar a nuestros hijos. Es lógico pensar que si usted le dice a su hijo, hijo, no hagas esto, es porque usted no lo hace. Porque no podríamos decirle, hijo, no hagas esto, cuando nosotros lo estamos haciendo. O sea, ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿O con qué cara le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, cuando nosotros lo estamos haciendo? Entonces es muy importante que nosotros demos un buen ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos vean que realmente, como dicen por ahí, sí se puede. Porque todo ser humano tenemos nuestras debilidades. Pero aquí la situación es que el poder de Dios, si el poder de Dios está en tu vida, si el Espíritu Santo está en tu vida, no te va a dejar caer, no te va a dejar que hagas lo que no es agradable a los ojos de Dios y lo que es un riesgo para ti. Ahora, el versículo que estamos leyendo en cuanto de que un trabajo muy importante, enseñar a tus hijos, es como cuando usted construye su casa desde abajo, empieza la cimentación con un buen material, con una buena compactación en la casa, en el terreno. Entonces usted empieza a desplantar su casa con buen material, y no fácil se va a caer. Bendito Dios, porque la palabra de Dios nos habla así, nos pone una parábola acerca del que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, o sea,
Si desde niños, como dice la palabra de Dios, instruye al niño cuando sea pequeño, cuando sea grande, no se apartará. Pero nuestra responsabilidad es enseñar a los hijos cuando son pequeños. Ya cuando ellos son mayor de edad, ya la responsabilidad, usted como papá, como mamá, usted ya terminó su tiempo de cuando usted tenía que enseñarle a los hijos. Y aquí la palabra de Dios nos habla, pero quiero terminar ya con este versículo. Continúo con el versículo 20. Y las escribirás, cuando dice platica con tu hijo, prácticamente cuando te sientes a la hora de la comida. Qué bueno, ¿verdad? Que se tocara un tema sobre eso. Y luego dice, cuando vayas por los caminos, platica con tus hijos. Cuando regreses a casa, ya cuando te vas a dormir, ya cuando te vas a levantar, ya se levantaron, vuelven a compartir. Es importante, es una enseñanza muy completa, platicar con los hijos antes de que se vayan al trabajo, a la escuela. Gloria a Dios. Pero el versículo que leemos, el verso 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, hermano, gloria a Dios. Dice, las palabras de Dios las puedes escribir en tu casa para que las veas y las vean otras personas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Del versículo 20 y terminamos. Perdón, el 21. Haciendo todo esto te da una garantía en el versículo 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Una vida abundante. Cuando nosotros oímos que el Señor Jesucristo dijo así, hablando del enemigo, de Satanás, dijo, el diablo vino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios no quiere que nadie muera a temprana edad. Dios quiere que tengamos una vida abundante si nosotros nos llenamos del conocimiento y lo ponemos por obra. Yo deseo que Dios bendiga tu vida. Terminamos porque el tiempo se nos ha ido. Gloria a Dios. Y realmente es importante, hermano y amigo que nos ves, que nos escuchan. Es importante que cada uno de nosotros, ahora sí, tomemos con mucha detención, con mucho cuidado, con mucho interés, no solamente conocer la palabra de Dios, no solamente enseñarla, sino que hay que ponerla nosotros por obra. Necesitamos nosotros, ¿verdad? Sobre todo aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Necesitamos que nos vean que nosotros también practicamos la palabra de Dios, que no solamente la enseñamos. ¿Por qué dijo esto? Porque el Señor Jesucristo le habló al pueblo de Israel, le habló a los que lo seguían cuando Él estuvo en la tierra, y les dijo unas palabras, y les dijo al mismo pueblo de Israel, le dijo todo lo que les digan los fariseos, dijo, háganlo. Porque Él dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los fariseos. Dijo, y todo lo que les digan que lo hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no lo viven, no lo hacen. Mira, hermano, qué tremendo esta parte. Entonces, realmente nos damos cuenta que no es suficiente tener mucho conocimiento y no poner por obra
en obediencia a la palabra de Dios. No es un gran avance, o sea, no nos garantiza una salvación, porque de eso se trató la pregunta, aunque fue maliciosa, pero la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, el intérprete, le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Ese fue el punto central. Eso fue lo que lo llevó a todo ese conocimiento, a toda esta predicación. La pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dio una explicación muy amplia. Así como yo puedo creer que el Señor Jesucristo no ofendió a Nicodemo, sino que le dio una enseñanza segura, también el Señor Jesucristo se la dio a este intérprete y lo mandó a no quedarse con el conocimiento, sino lo que lo mandó a que él almacene la palabra en su corazón y que sea misericordioso, que sea amable, que sea amoroso con el necesitado, que realmente ame a su prójimo. Yo creo que si nosotros amamos a Dios, nunca lo vamos a avergonzar. Si amamos a Dios, nunca lo vamos a defraudar. Si amamos a nuestro semejante, nunca lo vamos a lastimar. Nunca lo vamos ahora sí a herir, ¿verdad? Ahora sí. Nunca vamos a despojar a nadie, porque yo no sé si el que cayó en manos de ladrones era rico o era pobre. Lo cierto es que los ladrones le quitaron lo que tenía y casi lo matan. Hermano, espero que esta palabra nos ayude para no despojar a nadie, para no convertirnos en ese tipo de personas que le quitan lo poco que tienen y los dejan medios muertos, sino que seamos como el samaritano, que aquel que realmente necesita, nosotros podamos ayudarlo, porque la palabra de Dios es fácil decir Dios te bendiga, y es bíblico, porque Dios le dijo a Moisés, así bendecirás al pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Es bonito las palabras, pero el apóstol Juan dice, ¿de qué te serviría a ti decirle al hermano, a la hermana, Dios te bendiga, que duermas calientito y que duermas lleno, que estés todo el día lleno, si no le compartes lo que él necesita? Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Antes de despedirnos, vamos a orar un segundo. Vamos a mirar la hermana va a leer algunos, gloria al Señor, comentarios. Amén. Vamos a darle el tiempo para que ella nos lea a los hermanos que nos están hablando. Amén, Dios les bendiga. Nuestra hermana Keren Chiu dice amén. Dios bendiga a nuestra hermana Keren. Nuestra hermana Janet Rubín, amén, dice. Nuestra hermana Eulalia Prisciliano, bendiciones. Nuestro hermano Pánfilo Méndez, Dios le bendiga, hermanos. Nuestra hermana Isabel Carvajal, amén, amén. Nuestra hermana Isabel dice, Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, bendiciones. Amén. Nuestra hermana Isabel dice, aleluya, amén, gloria a Dios. Y nuestra hermana Blanca, amén, gloria a Dios, aleluya. Son todos los comentarios, amén, que están aquí, y gloria que el Señor los siga bendiciendo. Amén.
Pues Dios bendiga a cada hermana que nos envía su mensaje así, ¿verdad? Deseamos que Dios bendiga a cada uno, cada hermano, cada hermana, y los que no nos dan, ahora sí, los que no se reportan para acá, deseamos que Dios les bendiga y que lo más importante es que la palabra de Dios entre en sus corazones. Vamos a, amén. Un mensaje que nos llegó de nuestro hermano Celestino Díaz. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios le bendiga al hermano Celestino, ¿verdad? Dios le bendiga, es un pastor en el estado de Guerrero. Deseamos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la iglesia donde él está sirviéndole al Señor. Vamos a ir en oración y vamos a darle gracias a Dios y que Dios nos ayude para poder poner en práctica la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil, pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hagamos todo lo posible, lo que Dios nos ayude, porque sin Dios nada podemos hacer. Bendito Dios y Padre y amoroso Santo que estás en tu gloria. Padre, en esta preciosa tarde, Dios mío, te damos gracias, Padre, por la vida que usted nos concede, por todo lo que nos da de tu gracia. Bendito Dios, algo, Padre, que nosotros necesitamos. Bendito Dios, como decía tu siervo Pablo, yo soy el primero que en reconocer que necesito poner en práctica, poner por obra tu preciosa palabra. Bendito Dios, en esta tarde, Padre, te agradecemos poder estar en este lugar para compartir y leer tu palabra, compartiéndola con todo aquel que, bendito Dios, como dice tu palabra, Padre, que pueda unirse a través de estos medios. Amado Dios, te pedimos que bendigas a cada uno, a cada una, Padre, los que ya conocen tu palabra. Bendito Dios, dale la fortaleza para que ellos puedan ser más que vencedores, ser más que un lector, más que un oyente, sino practicante de tu palabra, Padre, en esta tarde. Te pedimos que nos ayudes, mi Dios, y aquellos que conocieron y se apartaron, Padre, te ruego, vuélvelos, mi Dios, por tu amor, restaura sus vidas, extiende tu mano preciosa, Padre, para rescatarlos y incorporarnos una vez más entre tu pueblo. Amado Dios, te ruego, aquellos que no se han decidido, Padre, para entregarse, te ruego que en esta tarde, mi Dios, sea de tu santo agrado enviar tu Espíritu Santo a cada oyente, Padre, que sea, mi Dios, usted ministrándole la necesidad más grande, Padre, de reconocer su necesidad espiritual, reconocer su falta. Bendito Dios, y que en esta hora, Padre, tu gracia fluya en una forma especial. Gracias, Padre, te agradecemos poder estar aquí y gracias por el hermano. Bendito Dios que lleva este trabajo en lo técnico. Dios mío, te ruego, el hermano Santos, toma su vida, guárdalo, cuídalo a él y su familia. Bendito Dios, te ruego que sea usted recompensándole y premiándole en gran manera, conforme a tu misericordia. Muchísimas gracias, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios bendiga a todo el pueblo, y si Dios nos concede, pues el próximo miércoles estaremos acá. Y si usted cree, usted que ha visto esta predicación, o como usted le guste llamar, si usted siente que ha sido una bendición para usted y cree que otro puede ser bendecido, pues compártalo, platique con él. Anteriormente, ¿verdad?, todo se hacía verbalmente o por carta. Hoy se ha facilitado más que la palabra de Dios llegue a mucha gente. Entonces, ¿por qué, hermano, nosotros nos esforzamos por venir a este lugar?
realmente hacemos gastos, hacemos cada vez que nos movemos, hacemos un esfuerzo por estar acá, pero quiero decirle que confiamos en Dios y lo que más nos mueve a hacerlo es porque sabemos que hay muchísima gente. Yo quiero decirle que son más los que viven sin Dios que los que viven con Dios en su corazón. Hay muchísima gente que está dentro de una iglesia, pero que todavía están haciendo las cosas malas. Y yo quiero invitarlos para que usted analice la palabra de Dios y no sea como aquel intérprete, solamente conocedor o a lo mejor enseñador, maestro, pero haciendo lo malo. Aparentemente hacía como el sacerdote y el levita. Aparentemente eran servidores de Dios, pero con una conciencia muerta. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga mucho y que Dios les ayude. Nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles, y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.